La violencia está vivida por muchas formas. En lo particular, del ámbito social está vivido por la necesidad y la rabia. En primera medida, la violencia por necesidad es cuando es una forma de sobrevivir ante un problema. Por otro lado, la forma agresiva es cuando ejerces un abuso del poder físico o mental. Sin embargo, considero que la violencia no siempre puede ser mala, puesto que es necesaria una forma de protesta. Además de esto, la violencia en Colombia tiene una larga historia y un transcurso muy pesado. Aún así, la violencia en la actualidad por las mismas razones de siempre, tales como diferencias sociales, económicas, políticas y culturales. Las personas, al ser un ser irracional que se niega al derecho de la razón, y también al estar al lado del racional, al ser humano cuando llega a unir el conocimiento con el lado científico, con las acciones cotidianas, aún así ambos van a tener que llegar a la violencia de un lado, de una u otra forma, ya que los humanos siempre buscan destacar. La obra elegida es Siempre Viva. Está hecha por Miguel Torres, que relata la historia de una familia en un contexto histórico del toma del Palacio de Justicia. Esto pasó en Bogotá en 1985. Trata de cómo una mujer está desaparecida en Colombia en el palacio. Luego de 30 años se encuentra el cuerpo en el ataúd de otra mujer. Esto se relaciona con la violencia porque cuando una persona se involucra en un tema de política termina teniendo consecuencias sin ningún propósito, puesto que suele ser por una falsa rivalidad. Como ya se ha dicho, la película Cóndores no entierran todos los días refleja el problema que se representó en los años 50 con la violencia bipartidista. En ese entonces, y como lo refleja la película, cada persona consideraba sus creencias e ideales políticos como los verdaderos y de aplicación obligatoria para toda la sociedad, imponiéndolos de forma arbitraria y usando la violencia para eliminar a quienes no la compartían y que inmediatamente se convertían en enemigos. Un ejemplo de esto es cómo los vecinos soportaban las ideologías de sus otros vecinos o conocidos, entendiendo que sus condiciones personales no los harían peligrosos para sus intereses, pero paulatinamente se van haciendo más evidentes los conflictos que generaban las conductas de unos y otros, deshaciendo este concepto del otro y haciéndolo merecedor de un castigo que consistía, según la película, en la privación de la propiedad y el exterminio. En 100 años de soledad, el motor más evidente del ciclo de violencia que caracterizaba la historia era la invasión de fuerzas foráneas sobre la aldea, en particular las que representaban el dominio político y militar del Estado y las asociadas con el imperialismo. El impacto de las formas de poder y de violencia de las Buen Día son actores, no incautos participantes, es menos explícito en la novela. Y la violencia pública surge de la cadena de posiciones que detonó el acaparamiento de los recursos por parte de la élite económica y política. La violencia en Colombia inicia entre 1996 y 1958. Este periodo del país fue víctima de cambios sociales, políticos y económicos a nivel drástico. Uno de los eventos más traumatizados fue la disputa del poder a manos de liberales y conservadores, o sea, el bipartidismo político. Pero gracias a eso, el país dejó de ser agrario para volverse urbano. Esto lo voy a relacionar con el libro La Tormenta. Esta obra va a dar contextualizar y entender la película. Por una parte, la película describe el asesino que es León María, líder de los conservadores del Valle del Cauca, y después de la muerte de Gaitán se volverá el jefe de ese cuento, hasta que lo mató un liberal, y uno de sus compañeros mata al padre del liberal, haciendo que éste le tenga un gran rencor. Aparte, el libro muestra la historia de unas mujeres guayú, que les quitan sus tierras para hacer fracking y explotación de tierras, y así como las ignora el gobierno para decidir hacer sus funciones. La historia de Colombia desde sus inicios ha estado marcada por procesos violentos como la independencia, en la cual se derramó bastante sangre por injusticias entre razas. Desde ahí o su formación, el país entró en una supuesta independencia, la cual fue tapada por los dos partidos que se luchaban por el poder y control del país. La gente fue presa por este hecho por mucho tiempo. Es importante recordar cómo el país se dividió y la unión aún es una meta. En Cóndores no entierran todos los días muertos se ejemplifica cómo era la vida en el siglo XX. Asimismo relatan el momento de la muerte de Gaitán y cómo este provocó ira en su partido liberal. Se denotaba cómo los partidos eran de radicales y demostraban actitudes o personalidades. Se observaba cómo la mujer en esta época no podía hacer algunas cosas de la hora y el machismo y el papel del alcohol. La Tormenta es un libro de Germán Castro Caicedo en el que se relata cómo la violencia no hace caso a las vidas de 4 mujeres guayú, atormentándolas por el conflicto y la falta de protección en zonas alejadas del país.